Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en unos capítulos intensos del libro de los Números. Nos centramos en ese viaje de Israel desde el Sinaí hacia la tierra prometida, basado en las trompetas de plata. Vamos a ver que los textos describen, un poco de todo. Organización, leyes divinas, sí, pero también muchísima crisis, quejas, rebeliones. Queremos sacar las claves, ¿no? Las lecciones del desierto y las consecuencias, a veces tremendas, de lo que hicieron. Exacto. Es que estos capítulos, más o menos del 10 al 21, son como una bisagra. Marcan el paso de la teoría del Sinaí, digamos, a la práctica dura del camino. Veremos esa tensión constante, ¿no?, entre lo que Dios pide, la respuesta humana a menudo muy frágil y las repercusiones directas. Es una historia de fe y, también de mucho fracaso, todo mezclado. Vale, pues empecemos justo al salir del Sinaí. Se ordena hacer 2 trompetas de plata. Parecen importantes, ¿no? No simples instrumentos. Importantísimas. Eran, como el sistema central de comunicación. El sonido decía si se reunía todo el pueblo o solo los líderes. Daban la señal para levantar el campamento por partes, o sea, un toque distinto para cada grupo. Incluso para ir a la guerra, como un recordatorio a Dios, ¿sabes? Y también para las fiestas, los sacrificios. Un sonido constante que recordaba el orden y la presencia de Dios. Y solo las podían tocar los sacerdotes, los hijos de Aarón. Entiendo. Y con esas señales se ponen en marcha. Se describe un orden muy, muy específico, casi militar, y siempre bajo la guía de la nube, ¿verdad? Sí, la nube es la señal clave, la guía visible. Pero fíjate, esa guía divina necesita una organización humana muy detallada. Tribus en orden, con sus estandartes, Judá primero, hasta el transporte del tabernáculo, con qué clan levita lleva qué cosa. Es esa mezcla, dependencia de Dios y responsabilidad humana para organizarse. Y me llama la atención ese momento en que Moisés le pide a Jobab, su suegro, que conoce bien el desierto, que sea sus ojos. Parece reconocer que la guía divina necesita a veces, ayuda práctica. Es un detalle muy bueno, sí. Muestra un liderazgo pragmático, valora el conocimiento humano, la experiencia, junto con la fe en lo sobrenatural. No se excluyen. Y justo después viene esa oración tan potente de Moisés cada vez que el arca se movía o paraba. Levántate, Jehová, vuelve, Jehová. Marca totalmente la dependencia de Dios para el viaje. Pero claro, toda esa organización y esa fe se ponen a prueba enseguida. Apenas empiezan a andar y ya surgen las quejas. Casi de inmediato, sí. La primera queja así general provoca un fuego divino. Taberá, quemazón, se llama el sitio. Una advertencia rápida, pero enseguida viene otra cosa más de fondo, un deseo tremendo de comer carne. Y no solo eso, sino que desprecian el maná, el pan que Dios les daba cada día. Y es curioso cómo recuerdan Egipto, ¿no? No recuerdan la esclavitud, recuerdan la comida. El pescado, los pepinos, los melones. Exacto. Es muy humano eso, ¿verdad? Idealizar el pasado cuando el presente es duro. Olvidan lo malo y se centran en la carencia de ahora. Desprecian el milagro diario del maná, que el texto describe con detalle, casi defendiéndolo, y añoran la variedad de Egipto. No es solo hambre, es desconfianza en Dios y una nostalgia peligrosa. Y esto lleva a Moisés a un punto límite. Su diálogo con Dios es, crudísimo. Llega a pedirle que le quite la vida. Es uno de los momentos más duros del liderazgo, sí. Se siente totalmente superado, incapaz de llevar él solo a un pueblo tan difícil. La respuesta de Dios es constructiva, Le dice que comparta la carga, que elija a 70 ancianos y les dará parte de su espíritu. No solo alivia a Moisés, sino que establece un modelo de liderazgo compartido. Y ahí vemos la grandeza de Moisés, ¿no? Cuando Josué se preocupa porque 2 ancianos profetizan fuera del tabernáculo y Moisés dice: ojalá todo el pueblo fuera profeta. Sí, tiene una visión más amplia, valora al espíritu por encima de las normas estrictas. Mientras tanto, Dios responde a lo de la carne, pero ¿de qué manera? Envía codornices, muchísimas, pero dice que mientras aún tenían la carne en la boca, estalla una plaga tremenda por su codicia. Kibroth Hatabá, sepulcros de la codicia, una lección terrible sobre los deseos sin control. Y los problemas no acaban ahí. Justo después el lío viene de dentro, de su propia familia. María y Aarón. Eso es. Critican a Moisés por su mujer, una cusita. Pero el motivo real parece otro. Cuestionan que solo él sea el portavoz de Dios. Solo por Moisés ha hablado Dios, dicen.
Son celos, ganas de tener más estatus. Y ahí Dios interviene de forma muy directa. Defiende a Moisés. Directísima. Los llama a los tres. Y defiende esa relación única que tiene con Moisés. Habla con él boca a boca, claramente, no como con otros profetas. Y destaca su fidelidad y su mansedumbre, que era excepcional. El castigo es para María, que queda leprosa. Aunque luego Moisés intercede y se cura, tiene que estar fuera 7 días. Una afirmación rotunda de la autoridad que Dios le había dado a Moisés. Todo esto nos lleva a un punto que parece ya el punto de inflexión total. La misión de los 12 espías en Canaán. Totalmente decisivo, sí. Capítulo 13. Un líder por cada tribu. La misión. Ver cómo es la tierra, la gente, las defensas. Vuelven después de 40 días con pruebas de lo buena que es la tierra, como ese racimo de uvas gigante, ¿no? El informe empieza bien. Fluye leche y miel, confirman. Pero de repente 10 de los 12 cambian el discurso por completo. Siembran el pánico. Se fijan solo en lo malo. La gente es fuerte, hay gigantes, los hijos de Anak, las ciudades amuralladas. Llegan a decir que la tierra se traga a sus habitantes y que ellos parecían langostas a su lado. Es puro miedo. Solo Caleb, y luego Josué se le une, tienen otra visión. Caleb corta el rollo y dice: subamos ya y tomemos posesión, que podemos de sobra. Y Josué igual, apelando a la confianza en Dios. Si Dios está con nosotros, Él nos la dará. Ponen la promesa por encima de lo que ven. Pero el miedo de los 10 es contagioso. La reacción del pueblo es terrible. Es una explosión total de desesperación y rebelión. Lloran, se quejan contra Moisés y Aarón, dicen que ojalá hubieran muerto en Egipto o en el desierto. Y lo peor, proponen nombrar a otro jefe para volverse a Egipto. Es negar todo el éxodo, todo el plan de Dios. Están a punto de apedrear a Josué y Caleb cuando aparece la gloria de Dios. Dios ya está harto de tanta incredulidad. Y otra vez Moisés tiene que interceder por el pueblo. Dios le dice a Moisés que los va a destruir y a empezar de nuevo con él. Pero Moisés apela a la reputación de Dios, que dirán las otras naciones, que no pudo meterlos en la tierra. Apela a la misericordia. Dios perdona. Sí, en el sentido de que no los destruye a todos. Pero la sentencia es firme. Toda esa generación de adultos, de 20 años para arriba, que murmuró y dudó, morirá en el desierto. Solo Caleb y Josué y los niños de esa generación entrarán. Van a vagar 40 años, 1 año por cada día que los espías estuvieron allí, cargando con su falta de fe. Y los 10 espías que trajeron el mal informe mueren de una plaga casi al instante. Es la consecuencia directa y brutal de la incredulidad colectiva. Ya. Y aún así, algunos intenten desafiar la sentencia y subir a la tierra por su cuenta, ¿no? Sí. Un último acto de presunción. Moisés les dice que Dios no está con ellos, pero suben igual. Y claro, son derrotados. Confirma que actuar sin Dios es ir al fracaso. Después de este trauma tan gordo, el texto pasa a dar leyes sobre ofrendas, pecados. Parece un cambio de tema, pero quizá era necesario, ¿no? Sí, son leyes que ya miran al futuro, a la vida en Canaán, aunque esa generación no llegue a verla. Detallan cómo serán los sacrificios allí. Y es importante la distinción que hace entre pecados por error, que se pueden expiar, y pecados con altiva mano, o sea, deliberados. Esos pecados implican ser cortado del pueblo por despreciar la palabra de Dios directamente. Y se incluye ese caso tan estricto del hombre que recoge leña en sábado. Sirve para recalcar la seriedad del mandamiento, ¿sabes? Y las consecuencias de desobedecer a propósito, aunque parezca algo pequeño. Consultan a Dios y ordenan que lo ejecuten. También se introduce lo de las franjas en la ropa, los tzitzit, con un hilo azul, como un recordatorio visual constante de los mandamientos, para no irse detrás de lo que ven o desean. Son como ayudas para obedecer. Y cuando parecía que ya no podía haber más rebelión, surge otra. Quizá la más grave, la de Coré. Sí, capítulo 16. Esta es gorda. Coré, que era levita importante, junto con Datán y Abidam, de la tribu de Rubén, y 250 líderes del pueblo, desafían a Moisés y a Aarón directamente. El argumento suena bien. Toda la congregación es santa, ¿por qué os ponéis vosotros por encima? Pero en el fondo hay envidia, ambición. Coré quería el sacerdocio, parece. De haberlos sacado de una tierra buena, refiriéndose a Egipto. Es una rebelión total, ¿sí? Y el final es aterrador.
La tierra se abre y se traga vivos a Datán, Abiram y sus familias. Y un fuego de Dios consume a los 250 hombres de Coré con los incensarios. Es una de las demostraciones más bestias del juicio divino contra la usurpación de autoridad. Joder. Y lo increíble es que al día siguiente el pueblo vuelve a murmurar contra Moisés y Aarón por esas muertes. Es alucinante, ¿verdad? La persistencia en la rebelión. Les acusan de matar al pueblo de Jehová. Y eso desata otra plaga. Solo se detiene porque Aarón, como le dice Moisés, corre con el incensario para hacer expiación y se pone entre los vivos y los muertos. Aún así mueren otras 14.700 personas. Vaya tela. Para intentar zanjar ya el tema del sacerdocio, Dios da una señal definitiva, pero esta vez más certera. Tranquila. Sí, la prueba de las varas. Una vara por cada tribu, con el nombre del jefe. Y al día siguiente, solo la vara de Aarón, por la tribu de Leví, ha florecido. Y ha dado almendras. Se guarda en el arca como testimonio permanente. Una señal clara de la elección de Dios para que cesen las quejas de una vez. Una vez confirmado a Aarón, se detallan bien sus funciones, su sustento y el de los levitas. Se aclaran los roles, sí. Los sacerdotes descendientes de Aarón para lo más sagrado, los demás levitas para ayudarles. Y su sustento no serían tierras, sino partes de las ofrendas, las primicias, los diezmos. Dios les dice, yo soy tu parte y tu heredad. Los levitas reciben los diezmos del pueblo y ellos, a su vez, dan el diezmo de sus diezmos a los sacerdotes. Un sistema que depende de Dios y de la fidelidad del pueblo. Y se introduce también esa ceremonia tan rana de la vaca bermeja. ¿Para qué servía exactamente? Es un ritual complejo, pero era clave para purificarse de la impureza más grave, la que venía por tocar un muerto, una tumba. Algo relacionado con la muerte. Las cenizas de una vaca roja perfecta, quemada con cedro, hisopo y escarlata, se mezclaban con agua. Era el agua de purificación. Estar impuro por muerte contaminaba a la persona y podía contaminar el santuario. Así que era vital para poder volver a la comunidad y al culto. Era una forma de lidiar con la realidad de la muerte constante en el campamento. El viaje sigue, pero el capítulo 20 trae más golpes duros y un error fatal para los propios líderes. Llegan a Cades y allí muere María, la hermana de Moisés. Y otra vez falta agua, y otra vez el pueblo se encara con Moisés y Aarón, las mismas quejas de siempre. Dios le dice a Moisés, habla a la roca y dará agua. Pero Moisés, ya harto, enfadado, no hace exactamente eso. Les llama rebeldes al pueblo, y en vez de hablarle a la roca, la golpea 2 veces con la vara. Sale agua, muchísima, sí. Pero Dios le reprende al instante a él y a Aarón. Les dice, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Es tremendo. Por ese acto, por esa falta de confianza o por atribuirse el poder, pierden el derecho a entrar en la tierra prometida. Es una lección durísima, sobre la responsabilidad de los líderes y lo importante que es representar bien a Dios. El sitio se llama Meribá, contienda. Poco después les niegan pasar por Edom, tienen que dar un rodeo enorme. Y en el monte Or muere Aarón, también por lo de Meribá. Moisés le quita las ropas sacerdotales y se las pone a su hijo Eleazar. Es el fin de una etapa, claramente. A pesar de todo, en el capítulo 21 parece que la cosa empieza a cambiar un poco. Empiezan a ganar batallas. Sí, primero derrotan al rey cananeo de Arad. El lugar se llama Horma, destrucción, porque hicieron un voto a Dios. Pero, increíblemente, poco después, vuelven a quejarse del camino, del maná, que llaman pan tan liviano. Y ahí viene el castigo de las serpientes ardientes. ¡Qué imagen más terrible! Sí, que muerden y matan a mucha gente. Pero esta vez el pueblo reconoce que ha pecado y le pide a Moisés que interceda. Y la solución de Dios es sorprendente. Le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la ponga en un poste. Y el que fuera mordido y la mirara, viviría. Un acto de fe muy visual, ¿no? Mirar al símbolo que Dios provee para sanar. Exacto. Un remedio que exige fe y obediencia. Y funciona. Después de esto, siguen el viaje y consiguen 2 victorias súper importantes al este del Jordán. Derrotan totalmente a Sejón, el rey amorreo de Hesbón, y luego a Og, el rey gigante de Basán.
conquistan sus territorios. Estas victorias son clave, ¿verdad? Son las primeras tierras que de verdad poseen. Fundamentales. Marcan un antes y un después. A pesar de todas las vueltas, las pérdidas, los fracasos, empiezan a ver que la promesa se cumple aunque sea al otro lado del Jordán. Es como un soplo de esperanza para la nueva generación. Bueno, hemos recorrido un tramo increíblemente denso. Desde la salida organizada del Sinaí a esos ciclos agotadores de queja, rebelión, juicio, perdón, hemos visto leyes clave, desafíos al liderazgo, pérdidas muy dolorosas y, al final, esas primeras victorias. Es que es la crónica de una generación entera forjada literalmente en el desierto. Se ponen las bases de muchas cosas, sacerdocio, leyes, liderazgo, pero sobre todo se ve esa relación tan compleja entre un Dios fiel y una humanidad tan constante. Las consecuencias del pecado son muy reales, muy duras, y afectan hasta los más grandes, como Moisés y Aarón. La fe se exige una y otra vez, y no tenerla tiene un precio altísimo. Y queda esa imagen tan fuerte, ¿no? De la generación que salió de Egipto menos Caleb y Josué, destinada a morir en el desierto, sin ver la tierra prometida. Que contraste con la ilusión inicial. Exacto. Y eso nos deja con una pregunta para el final, ¿no? Mirando ya hacia adelante. Cuando la nueva generación, la que sí iba a entrar, está ya a las puertas de Canaán, ahí en Moab, ¿cómo resonaría en ellos toda esta historia? ¿Qué lecciones llevarían grabadas a fuego sobre la fe, la obediencia, las consecuencias terribles de la rebelión, la santidad de Dios, pero también sobre su provisión, el maná, el agua, la serpiente, las victorias finales? ¿Sería sobre todo una carga de advertencias o también una fuente de fuerza y determinación para ellos?